Y a todas. Es un placer darles la bienvenida una vez más a esta jornada de capacitación de la Escuela Judicial. Hoy nos estamos reuniendo para nuestro cuarto y último encuentro de la materia Análisis Económico del Derecho y me gustaría presentarles al docente del día de hoy, a Francisco Rafael Lobos. Él es, por supuesto, abogado, magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, es docente de grado y funcionario de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Desde la Escuela Judicial queremos agradecerle a Rafael, a Pablo y a Eduardo por el aporte que vienen haciendo curso tras curso a nuestra institución. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes Buenas a todos. tardes. Buenas Bueno, tardes. bueno, siendo los que estamos, arranco con la clase. Perfecto. Bueno, ustedes estuvieron viendo con Eduardo y con Pablo ya varias eh, distintas áreas del análisis económico del derecho, ¿no? Vieron una introducción, Eduardo les contó un poco de qué se trataba esta materia, esta área un poco particular, cuanto menos del derecho, y no tan conocida y menos explotada todavía acá en Argentina. Eh, y obviamente el curso es algo bastante corto dentro de todo. Los temas que vemos acá, hay maestrías enteras acá en Argentina que tratan sobre el análisis económico del derecho y cada uno de estos temas son materias enteras. Así que, como venimos viendo y como vienen viendo, y la idea de hoy es hacer un pantallazo, como un vuelo de águila, para intentar ver los distintos institutos del derecho a los contratos. Vamos a ver distintas normas positivas eh, y los incentivos económicos que hay atrás de estas. Vamos a ver distintos sistemas jurídicos también, algunas diferencias con el sistema norteamericano, eh, y cómo la economía nos puede dar alguna idea, digamos, alguna ayuda para poder comprender de alguna manera también el sistema jurídico. Y con eso aclaro bien, siempre lo aclaro antes de cada una de las clases de esto. Yo cuando estamos hablando acá me voy a poner la camiseta de la economía, digamos, ¿no? Entonces acá vamos a hablar, lo que nos interesa es la eficiencia. Honestamente no nos interesa demasiado, aunque sea en esta clase, específicamente hablar sobre justicia. Que uno venga y me diga, bueno, pero esto es injusto, ok, puede ser, pero eso eventualmente debería pasar a un filtro que vendría después, en el momento en que uno toma las decisiones. Acá lo que queremos ver es la eficiencia de las normas. Antes que nada, también quiero pedir perdón si me trabo un poco, estoy bastante engripado. Eh, pero bueno, vamos a arrancar formalmente ya con la clase. Bueno, partamos de una vida, ¿no? Las sociedades, todas sociedades nuestras, descansan en convenios que eh, nos permiten resultados beneficiosos. Digamos, estos convenios permiten la asignación de bienes a los usos sociales, si quieren, más valiosos. Nos permitan la cooperación social. Imagínense algo tan básico como yo soy abogado eh, y creo que sé cocinar y doy clases y no tengo más habilidades. No creo tener ninguna otra habilidad más allá de eso, pero porque existe la división del trabajo, porque existe la posibilidad, digamos, de hacer convenios, eso permite la división del trabajo, yo puedo tener, bueno, la vivienda donde estoy en este momento, la computadora, puedo tener comida, puedo tener básicamente bueno, las cosas que tengo. Lo tengo porque hay división del trabajo. Yo no tendría la posibilidad, porque no sé yo, no puedo construirme un ladrillo sobre otro, no tengo más remota como poner. A mí se me quema una bombita y tengo que llamar a alguien porque no sé qué hacer. Digamos. Porque como existe división de trabajo, yo puedo hacer una serie de cosas. Puedo tener una serie de bienes y servicios que no podría acceder de otra manera. Bien, en una sociedad, si quieren, simple, de alguna manera, o primitiva, los convenios serían simplemente inmediatos, no habría convenios a plazo, yo te doy, vos me das, no habría demasiada vuelta, y a lo sumo, el derecho a contratos quizás se limitaría a algo no mucho más complejo que una simple norma de restitución. No sé si alguno, bueno, quizá yo cuando contaba esto, bueno, por la edad, por no me alcanzan. ¿Alguno leyó Asterix de chicos? O por ahí de grandes, ¿no? Asterix, el Galo, las historietas.
Bueno, veo pocas caras acá y solamente la estoy viendo a Mariana y no creo que no parece la vio, aunque sonríe un poco. Perdón, Bueno, estoy teniendo un problema en la cámara. Yo estoy tratando de entrar, pero no puedo, porque no aparece sé. ahí una Héctor de Mayo, soy yo. Bueno, si lo logra poner, bárbaro. Ahora sí, sí voy a Eh, tratar de. gracias. Eh, bien, nada, a lo que digo con Asterix más allá del cuento, y si no lo vieron no puedo hacer una anécdota más larga, pero básicamente en un pueblo, es una historieta sobre un pueblo lo que es la península de Bretaña en Francia, que resistían a los romanos. La particularidad del pueblo, bueno, que una, tenía una fuerza extraordinaria por algo que tomaban, pero el caso es que en el pueblo cada uno tenía su actividad. Cada uno hacía suyo. Estaba uno que le cantaba, uno que pescaba, eh, había uno que vendía menires, decían como que vendía menires, vieron las piedras grandes que los celtas tenían en varias partes de su mundo, el mundo celta. Bueno, entonces había escenas donde pasaba algo así. Uno le iba a comprar pescado, le daba un menir, porque era una historieta, y como el pescado estaba podrido, le devolvía el pescado y el otro le revoleaba el menir por la cabeza. Bueno, era toda una historieta. Pero eso quería mostrar la sociedad muy sencilla y simplemente era eso lo que tenían que hacer. Ahora, nuestra sociedad claramente excede eso. O sea, es muchísimo más compleja, es muchísimo más grande que este pequeño pueblito galo y, consecuentemente, tenemos muchos contratos a términos, es decir, a largo plazo. Por eso hemos desarrollado a lo largo de siglos ahí de desarrollar un derecho a los contratos, un derecho a los contratos que, entre otras cosas, por ejemplo, permite sanciones ante el incumplimiento. Y este tipo, las sanciones son de alguna manera incentivan a la gente a cumplir. O sea, sin sanciones ante el incumplimiento, la gente tendería, perdón de vuelta, a limitar el intercambio ante, bueno, el obvio miedo de que de que la otra parte incumpla. Bueno, hoy la idea entonces es ver, por un lado, perdón, la extensión de los mercados, ¿no? Unos puntos de la extensión de los mercados y cómo juega el derecho a los contratos en que los mercados pueden ser un poco más grandes. Vamos a ver, otro punto va a ser la obligatoriedad de las promesas. ¿Qué promesas y en qué condiciones deberían ser obligatorias? Vamos a ver las sanciones y los incentivos que hay a través de las sanciones por incumplimiento. Podemos saber las reglas supletorias a los contratos y finalmente la revisión de los contratos, en el sentido de, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, perdón, una de las partes no, digamos, ¿qué pasa si no se realizó, por ejemplo, el contrato de la manera adecuada, hubo un vicio en el principio del contrato, o hay algo que ha llevado a que se justifique el incumplimiento? Bien, bueno, arrancamos entonces. La extensión de los mercados. Una de las importantes funciones que tiene el derecho a los contratos es que establece, como les dije, un sistema formal para sancionar el incumplimiento. Entonces, como las personas descansan en la idea de que si la otra persona no cumple, será de alguna manera sancionada, es que las personas intercambian, las personas realizan transacciones en un marco más amplio. Hay una serie de estudios realizados al respecto que son interesantes para mostrar los problemas que hay con esto. Hay un economista peruano, Hernando de Soto, que escribió un libro que se llama El otro sendero. Yo honestamente pensé que había fallecido y me enteré que fue candidato a presidente de la segunda sección de Perú, así que ahí está vivo todavía, un hombre bastante mayor. Escribió un libro El otro sendero, si quieren, en clara referencia, no sé si unos se acuerdan, pero digamos el grupo terrorista maoísta que había en Perú hasta los 90, el Sendero Luminoso, no sé si se acuerda. Bueno, claramente una clara referencia a estos muchachos. En el cual, bueno, habla de cuestiones de economía, pero una cosa así que más, una de las cosas que estudia, uno de los puntos que marca, es los problemas que había en lo que se llama los barrios jóvenes. Los barrios jóvenes es lo que acá sí que coloquialmente decimos villas. Bueno, él lo que hace es hacer un estudio económico de las distintas cuestiones que rodeaban a estos. Y unos puntos que marca, él dice que en estos barrios jóvenes en Lima había una ausencia
total del Estado. Y cuando digo ausencia de Estado no es en Estado en siquiera hasta un sentido moderno de la asistencia estatal, sino en las funciones más básicas, de que es, por ejemplo, policía y seguridad, seguridad y justicia. Entonces, ¿qué pasaba? Decía que, bueno, había como microclimas en esos lugares donde la gente realizaba actividades comerciales. Pero, ¿qué pasaba? La gente hacía, por ejemplo, algunos que hacían mesas, y hacía mesas, y la gente que quería comprar generalmente no se animaba a ir a alguien que no conocía o alguien que esté fuera de su esfera de, ¿cómo decirlo? Esfera digamos, de confianza. ¿Por qué? Porque no tenía a quién ir a reclamarle, en el caso de que la persona le incumpla. Eso llevaba a que limiten mucho sus transacciones. Entonces, podía haber, podemos decir números, una mesa que ellos veían a 15 cuadras, a algún tipo que la vendía a 11, a 10, la vendía a 10, pero como no conocían, no la compraban y preferían comprar a alguien que la vendía a 11. Entonces, entre muchos factores, él habla como estos unos puntos que reforzaba la situación de pobreza de la gente en estos barrios. Otro estudio, me divierto muchas cuestiones de historia del continente. Ustedes no sé si ubican, si conocen, pero bueno, gran parte de lo que hoy es el sur de Estados Unidos, el suroeste más sur, centro y oeste principalmente, había sido parte en su momento del Imperio Español y después de México, de la República y del Imperio Mexicano. Pues como Texas, California, Nevada, bueno, varios estados ahí. Bien, ¿a qué tengo con esto? Para el final de la dominación mexicana, a final de la segunda parte de la década del 40 del siglo XIX, se descubrió oro. Entonces empezó a haber una gran migración, principalmente de norteamericanos, digamos, desde el este, hacia ahí para empezar a explotar eso. En el medio estalló la guerra, en 1848, y ya siendo un lugar muy de frontera para el Imperio Mexicano, el Estado mexicano existía de manera muy, casi nominal, muy tenue, sino casi simplemente de nombre. Y ni hablar el momento que estalló la guerra. Entonces, a partir de ahí, ya básicamente ha desaparecido el Estado mexicano de esa zona. Pero no solo eso, sino que a continuación, durante los primeros meses, insisto, un par de años va a estar, lo que es California puntualmente estuvo bajo dominación militar de Estados Unidos. Estados Unidos la compró, eso es clase de historia, digamos, le dijo, te doy unos mangos y me lo das, y no había mucha más opción, pero bueno, le compró, pero inmediatamente estuvo bajo dominio militar. Entonces tampoco es que empezaron a aplicarse las normas norteamericanas tal cual se aplicaban en el resto de los estados. Y el tema es que, bueno, se estaba llenando en su momento de mineros. Y los mineros necesitaban un montón de cosas, ¿no? Personas van a buscar oro, pero a su vez necesitan, bueno, se empiezan a formar los pequeños pueblos que veíamos en las películas ahí alrededor de eso. Pero ante la ausencia al principio de los sheriffs que vemos después, digamos, en las películas, y de todo el sistema judicial norteamericano y de leyes en general, empezaron a formar entre sí los grupos, lo que se llaman a sí mismos los distritos mineros, ¿no? Eran grupos sumamente informales, generalmente alrededor de una mina, y en la cual la gente comerciaba ahí dentro, ¿no? Adentro de ese pequeño grupo. Y tenía, digamos, en eso, si uno incumplía algo dentro de ese grupo, era expulsado del grupo y no podía volver a comerciar dentro de ese grupo, ¿no? Fue una respuesta, una manera que encontraron a esto. Pero a su vez, si uno intentaba comerciar con gente de afuera, dependiendo del distrito, a veces podía ser hasta expulsado, pero si no, igual no tenía forma de intentar enforzar que el otro lado te cumpla. Y eso, bueno, llevó, también una economista haciendo estudios, a una situación similar a la que marcamos en los barrios jóvenes de Lima, que en esto se solucionó relativamente rápido porque después cayó el Estado norteamericano ahí con sus leyes, la Constitución, que después la citaba Alberdi, la de California, y bueno, todo sistema normativo en su momento, aunque sea bastante moderno. Bien, entonces, el derecho a contrato, lo que dice con esto es que tiene que hacer caro el incumplimiento. Ahora, las personas solo cumplen porque tienen el miedo de alguna manera del derrote, para decirlo de alguna manera. No,
La verdad que hay bastantes otras razones también por las cuales uno va a cumplir. A ver, por un lado, siempre está eso atrás, y por más que no estamos pensando constantemente, pero el hecho de que si yo no cumplo, puedo ser sancionado de una manera. Pero obviamente no es la única razón. Hay un estudio hecho sobre el mercado de diamantes en Nueva York. ¿Alguien vio la película Cerdos y Diamantes? Como decían en castellano, Snatch, algo así. La de Brad Pitt. No me ven películas, no me colaboran. Encima me siento mal. Bueno, es una linda película. Linda, no, re violenta. Es una buena película, si no la vieron para ver. Esa película, a lo que me sirve es que está situada ahí en los 80 en Estados Unidos y un poco en Irlanda, y sobre el mercado de diamantes. ¿Qué particularidades tenía el mercado de diamantes en la década de los 80 en la ciudad de Nueva York? Tenía relativamente pocos operarios, pocas personas que se manejaban con los diamantes. Estas personas a su vez hacían varias transacciones entre ellos, digamos, más allá de, obviamente, vender diamantes, la gente que compra un diamante, pero entonces hacían muchas transacciones. Y lo que observó este economista, que ahora no me acuerdo el nombre de su estudio, es que no había juicios entre ellos. No habían ido nunca a la corte, a los tribunales, a decir, che, este me incumplió. Entonces puso a ver por qué, fue por ciudad de razón. Bueno, prácticamente todos estos operadores del mercado de diamantes en la década de los 80 en Estados Unidos eran judíos ortodoxos. Y tenían realmente a uno o un grupito de rabinos que tenían cierto conocimiento sobre el mercado de diamantes, y lo que hacían ellos es, cuando tenían una disputa, se la planteaban al rabino. Y el rabino decidía quién tiene razón, qué es lo que tienen que hacer. Una especie de arbitraje que le planteaban al rabino. Y los operadores de mercado respetaban siempre la opinión del rabino. El rabino no era una opinión ejecutable en el sentido judicial, digamos, no era una opinión que podían ir y venir con la policía, embargar cuenta, nada. El rabino decía, él tiene razón, este no. Pero así todos lo iban cumpliendo. Bien, ¿por qué? Decía, ¿por qué pasaba esto? Y bueno, por una cuestión también de reputación. Las personas que estaban operando en ese mercado no querían desobedecer la orden del rabino porque afectaba la reputación de ellos. Bueno, y esto, llevado un poco más, el tema de reputación es algo que suele ser a veces un buen incentivo también para cumplir el contrato. Yo quedo mal también porque quedar mal dentro de la comunidad o eventualmente también dentro del mercado. Si es un tipo que incumple digamos, las sanciones o que incumple simplemente. Esto, hoy en día, digamos, estos artículos se escribieron en los 90 y hoy en día con esto hay un tema bastante interesante que es en los mercados online, ¿no? Mercado Libre, y cómo es el sistema de ustedes van a comprar algo y tienen todo el sistema de puntaje, ¿no? Y más allá de que si ustedes aún no se incumple o pueden reclamar Mercado Libre y hay un montón de sanciones que te puede poner Mercado Libre y eventualmente después ir a la justicia, generalmente es una cuestión de reputación, más que nada los vendedores tienden a buscar cumplir y complacer de alguna manera al comprador, porque la reputación ahí, en este mundo donde no nos vamos a ver nunca las caras, es muy importante, ¿no? Si el otro tiene, en vez de estar verde oscuro, está tirando ya amarillo o colorado, no compran, no lo van a comprar. Bien. Bueno, les pido 1000 perdones por la tos, quizá. Bien, otros temas que vamos a mencionar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien. Otro de los temas que vamos a ver es la obligatoriedad de las promesas. ¿Cuáles convenios deberían ser obligatorios? En principio, no todos, sino simplemente aquellos que las partes quisieron que fueran obligatorios cuando se firmaron, ¿no? Quizá también es una obviedad, ¿viste? Cuando vas a alguien y dices, te apuesto 1.000.000 de pesos, ya no diría, vamos a decir, de dólares, porque hagas X cosa o a que gana Boca o no sé qué cuernos, bueno, si lo decís así, generalmente no es algo enforzable, no se busca es algo enforzable. Pero si las dos partes están en un momento pensando que razonablemente debe ser enforzable,
Bueno, es algo que en principio debería caer bajo las reglas del derecho de los contratos. ¿Y qué es lo que se debería poder contratar? Bueno, desde el punto de vista de la eficiencia, la regla general es la libertad de contratación. Porque, bueno, las personas son quienes mejores conocen sus intereses y quienes mejores saben cómo mejorar su bienestar. Relacionado con esto, hay un ejemplo de un paper que fue muy controversial y que lo traigo a colación porque yo lo traigo a colación hace mucho tiempo, porque en su momento era un candidato, pero bueno, hoy es el presidente. No sé si recuerdan, y no es para hablar algo de políticas, pero llegó algo que la gente puede conoció. En un momento dijo, bueno, estaría bien vender órganos. No sé si se acuerdan, hace un año y medio, así, en un debate. Lo que estaba haciendo en su mundo, digamos, era citar este artículo, donde decían que era eficiente. De ahí a que esté bien o esté mal, es una cuestión moral que puede pasar para, como les digo, otro filtro. Lo que planteó un economista, que después otros economistas lo debatieron, pero hablaban de eficiencia. Que de vuelta, uno puede hablar de eficiencia y no negarla, la eficiencia. Esto es más eficiente, y después pasar a un segundo filtro, decir, bueno, pues esto no es ético. Por ejemplo, decimos, bueno, no lo hacemos pasar, porque no es ético, ¿no? Pero bueno, en lo que es eficiencia, había un economista que no me acuerdo el nombre, y te buscaba el interesante, era muy interesante. Más que nada, yo lo leí cuando tenía 20 años, ¿viste? Esas cosas que está bueno a sos joven y te leí y te rompe todos los esquemas. Pero el tipo decía, bueno, vamos a ver, analicemos esto, y es más eficiente que la gente pueda vender órganos no vitales o los órganos los cuales pueda vivir sin uno. Y lo basan en esta idea, ¿no? De qué es lo más eficiente. Bueno, desde el punto de vista de la eficiencia, la regla general es la libertad de contratación. Bien. Esto a temas menos controversiales, de ahí se va bajando a distintos niveles. Eso es como creo que lo más controversial, ahí bien arriba. Y después lo podemos ir bajando a, por ejemplo, las drogas. Y después, bueno, a temas que no hay problema. Mate, a dudar de que yo puedo comprar mate, déjenme en paz tomando mate. Ahora, nuestro derecho positivo, en ese aspecto, es bastante eficiente, digamos, porque la norma tiende bastante para ese lado. Yo tengo acá, perdón, artículo 958, libertad de contratación, Código Civil y Comercial de la Nación. Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Me encanta la moral y las buenas costumbres, porque son esas cosas que después vamos todos a debatir qué es la moral y las buenas costumbres. Buenas costumbres es, por ejemplo, no poner la música alta en el bondi o en el subte. Bien, y relacionado con eso, facultad de los jueces. Los jueces no tienen facultad para modificar, 960. Los jueces no tienen facultad para modificar la estipulación de los contratos, excepto que sea a pedido de una de las partes cuando lo autorice la ley, o de oficio cuando afecta de modo manifiesto el orden público. Bien. Y acá quiero aclarar una cosa que debe ser una obviedad, a veces tampoco lo asentamos como idea. Es que los contratos no son juegos de suma cero. Es decir, los contratos no son... Héctor, te está haciendo... Sí, están dando mal. Sí, ahí. ¿Listo? Bueno, no, los contratos no son juegos de suma cero, ¿no? No es que uno gana y otro pierde. Cuando firmamos un contrato de manera voluntaria o llegamos a una transacción de manera voluntaria, en principio estamos los dos ganando. Desde algo tan básico como yo voy y me compro una coca, no sé cuánto está la coca ahora, no tengo coca, pero no sé, está en 1.000 pesos, porque no tengo ni idea, una coquita, no sé. Vamos a ver, está en 1.000 pesos, por más que a veces estoy pensando que está un poco cara, pero efectivamente la estoy comprando, pero yo tengo ganas de tomar coca. Entonces me está generando un poco más de valor que los 1.000 pesos que estoy dando. Y el vendedor, Pido ¿sabes? disculpas, les pido disculpas, pero tengo un problema en el audio y en la cámara, entonces estaba tratando de entrar por la computadora por el teléfono. Por eso me disculpo porque había esos ruidos. No te preocupes, Héctor. Gracias, perdón. Pero bueno, uno hace la transacción, ahí te veo. Uno hace la transacción, el vendedor se queda con la plata, que es lo que estaba buscando en este momento, y ustedes tienen la satisfacción de tener la gaseosa. Y pongámoslo así, como un ejemplo muy básico, que después lo vamos a seguir usando para otras cosas. Imaginemos que yo quiero comprar un cuadro viejo,
¿no? Un cuadro antiguo, que yo lo veo y me gustó. Yo ese cuadro lo valoro en, vamos, números más chicos, ¿no? 12.000. Yo cuando, paréntesis, cuando hacía todo, yo siempre cuando doy clases hace 14 años, no sé cómo me recibí, y siempre iba poniendo ejemplos. Y siempre tengo que ir indexando mis ejemplos con números, y a veces me cansé de ir indexando y subiendo los precios de las cosas, así que ahora lo pongo en 12.000. Cuando puse el cuadro que lo valoraba en 12.000 la primera vez, era un número razonable para un cuadro. Hoy en día creo que me he un poquito atrasado con un cuadro antiguo. Pero bueno, 12.000, lo veo el cuadro, digo, 12.000, me gusta este cuadro, digamos, y yo lo valoro en 12.000. Bien, el vendedor, que obviamente no me va a revelar su preferencia, no me va a revelar nada, pero el vendedor lo valora en 9.000, ¿no? En los costos, por lo cual, digamos, entre lo que lo compró y la plata que quiere sacarle cuanto menos es 9.000. Y lo pone en venta a 10.000 para tener una ganancia. Y yo acepto. Yo lo veo a 10.000 y si yo lo valoro en 12.000. Él lo valora en 9, lo ponen en 10.000. Lo aceptamos, nos damos la mano, me voy con el cuadro, él se va con 10.000 y los dos contentos. Porque él tuvo 1.000 más de lo que él lo valoraba y yo obtuve por 10 algo que valoré 12. Tengo algo acá que valoro en 12, por lo cual solo pagué 10. Entonces tuve una ganancia de 2.000, ¿no? Bien, eso es una idea bastante básica, digamos, y pasa hasta cuando compramos una Coca-Cola. Quedémonos un poco después con ese ejemplo, que ahora lo vamos a ir tocando un poco para ir viendo ciertas cosas. Quiero aclarar 2 puntitos más con esto y seguimos tocando eso. Antes de meternos de vuelta con ese ejemplo. Ustedes saben que en el mundo occidental, vamos a decir de una manera, hay 2 grandes sistemas jurídicos, ¿no? No quiero hablar del sistema islámico o el derecho chino, pues ahora no tengo la más remota idea de eso. Hay 2 grandes sistemas jurídicos que hemos estudiado todos en la facultad, que es el continental y el anglosajón, ¿no? El de los códigos y el de la jurisprudencia, como dicen de manera, el civil law y el common law, el derecho civil y el derecho común. El de los ingleses y de ahí los norteamericanos y la mayoría de las ex colonias británicas a lo largo del mundo, y el del continente europeo, de España, Portugal, Francia, Alemania, obviamente sus enormes diferencias, y los que después aplican la mayoría de sus ex colonias, ¿no? Nosotros. Bien, en el sistema continental, en lo que es contratación en general, obviamente cada país tiene sus normas particulares, pero la idea general que se utiliza en el derecho continental es una idea que se acerca bastante a la eficiencia. Al contrario de lo que vamos a ver ahora un poco del derecho anglosajón. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere para un contrato? Oferta, aceptación, ¿no? 2 cosas básicas que hemos aprendido ahí en la facultad. En el código de Vélez Arfield y en el código actual. En eso no ha cambiado demasiado. Oferta y aceptación. Así de vuelta lo acepta nuestro código. Nuestro código, perdón, lo tengo acá porque quiero citarlo. El artículo 957 dice: contrato es el acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Dice: formación del consentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un contrato. Bueno, esta parte final está bastante interesante y bastante, para análisis económico, bastante interesante, que es una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia del contrato. ¿Qué es eso del acuerdo tácito? ¿No? Es cuando hacemos algo tan habitualmente que se entiende que se aceptó. Si yo iba haciendo, yo contraté una vez, por ejemplo, con una empresa, y yo soy un proveedor, yo tengo un almacén y vendo todas las cosas pan. Entonces, con el distribuidor de pan, yo un día firmé un contrato por el cual él me dejaba, todas las mañanas me dejaba pan en la puerta. Y yo, bueno, después lo vendo, ¿no? Me lo deja en la puerta, yo acepto y lo vendo. Lo hicimos una vez, renovamos 2 veces, después no renovamos, pero seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y después un día voy y le digo: no, yo no firmé ningún contrato con vos. Yo veía pan ahí en la mañana y decía: qué bueno, tengo pan, y me ponía a venderlo. Bueno, ese argumento mío, ¿saben?, no prosperaría demasiado. Si todo esto que acabo de contar es demostrable en la justicia, diciendo: bueno, espera, firmamos un contrato, después dejamos de firmarlo, pero seguimos siempre con la misma actividad, bueno, una aceptación tácita, digamos, de que yo te dejaba el pan y vos me aceptabas el pan,
lo vendías y después me pagás a mí por el pan que te hice y te fui y te dejé en la puerta de tu almacén. Y de vuelta, es algo bastante eficiente, pues nos evita lo que esto quizá lo habrán visto con Eduardo en la primera clase, costo de transacción. ¿Lo vieron con Eduardo? Es, bueno, vamos a ir más sencillo. El costo de transacción es un término que van a ver bastante en los libros y los artículos de análisis económico del derecho, y el término igual es bastante transparente. Digamos, básicamente significa eso, todos los costos relacionados con un acuerdo, con una transacción. ¿No? Firmar un contrato, que ahora vamos a ver, es algo caro. Entonces, si de alguna manera se evita hacer todo esto, y de una manera clara, donde la voluntad de las partes es clara, bueno, bienvenido sea. Y nuestro código receta estas ideas. Entonces, en principio es algo bastante eficiente. Ahora, el derecho anglosajón tiene una regla general que se ha dejado bastante de lado, pero es interesante estudiar para ver algo que no está bien, aunque sea desde el punto de vista de la eficiencia, que es que requiere la oferta, la aceptación y después lo que llaman la consideration, la consideración, básicamente. ¿Qué significa eso? Demostrar que las dos partes ganan algo con el contrato. Y ustedes pensarán, bueno, no hay ningún problema, porque vos, Rafael, acabas de hablar de que si yo hago un contrato estoy ganando algo, ¿no? Cuando compro una coca estoy ganando algo, el cuadro estoy ganando algo, estamos los dos ganando algo. Bueno, en principio eso es así, pero puede haber situaciones donde esto sea un poco más complejo, por ejemplo, una donación, ¿no? Y si yo contrato con alguien, yo soy un millonario, ¿no? Millonario, y le digo a una universidad, mira, le voy a liquidar yo quiero hacer una donación. Tengo un montón de activos, pero bueno, tengo que hacer los líquidos, digamos, para tener el dinero, y les voy a donar a ustedes $1.000.000. Ustedes querían hacer un edificio nuevo, viste, una parte de una construcción nueva, bueno, yo les voy a dar $1.000.000 en un año, porque tenga todo líquido. Bueno, y quizás ustedes son la universidad y dicen, chao, usted me firmó un contrato de una donación, yo voy a tener un año, voy a tener la plata, ¿y qué estoy viendo? Ahora está muy económica la construcción, ¿no? Y podemos ver que el año que viene quizás suba, imaginemos todos estos supuestos. Entonces quizá la universidad diga, más si yo empiezo, arranquemos con esto, quizá nos endeudamos o quizá vamos con gasto corriente o con un poco de reserva que teníamos, que no queríamos usarla, pero lo usamos porque vamos a poder construir más si lo construimos ahora que en un año. Y empiezan con la obra. Y llegado el año, con tocar la puerta, me viene a tocar la puerta a mí, soy el millonario que iba a donar, y le digo, che, bueno, acá tenemos, ¿qué te ibas a donar? El papelito, ¿está la plata? Pues necesitamos para pagar un montón de cosas. Sí, no, me arrepentí. La verdad, quiero comprarme una buena casa en un country, una flor de casa, una pileta, quiero pasarla bárbaro. Así que no voy a donar nada. Bien, obviamente si yo firmé un contrato de donación acá en nuestro sistema jurídico, van a ir eventualmente a un juicio, mediación, juicio, y mira, este dijo, firmó acá, está todo perfecto, nos tiene que dar la plata. En el sistema anglosajón, el problema que había con eso es que uno tenía que mostrar qué iba a ganar la otra parte, yo, el que donaba. ¿Qué ganaba con esto yo? Dándole una liberalidad, regalándote plata. Lo cual es bastante complejo. Entonces, si ante el miedo de que esto ocurra, no hubiese yo realizado lo que hice, es decir, no hubiese adelantado la obra. Algo que era bastante eficiente en principio, digamos, hubiese convenido, económicamente convenía empezar ya con la obra, ¿no? Porque estamos en un momento más económico, digamos, más barato la construcción, después iban a subir los precios. Dios, tengo una gripe, perdónenme. Después iban a subir los precios, iba a ser más complicado, me convenía hacerlo ahora. Pero si yo no sé, no tengo la certeza, por más de que el otro me haya firmado, y no voy a empezar, sean de palabra, sería el análogo a que hay una K de palabra nos diga, te voy a donar la plata. Sí, está bien, gracias capo, yo no pongo un mango hasta que no vea la guita en la cuenta bancaria. Bien. De ahí viene algo que ya es como una tradición en el derecho americano, y después también puedo tradición acá, pero en el americano es muy común, el que cuando alguien te dona algo, se le da algo a cambio, aunque sea simbólico. Típicamente las universidades, ustedes si ven las universidades norteamericanas, tienen todos los salones, tienen el nombre de alguna persona, la biblioteca, todo tiene el nombre ahí, los bancos en la plaza, todo. Si alguien te va a donar algo, vos le decís, bueno, y vos vas a obtener el Salón Rafael Lobos.
¿Bien? ¿Y cuál es la razón atrás de eso? Más allá de que te acostumbres, poder ir ante el juez eventualmente y decir, no, espera, Rafael Lobos, ¿qué tenía para ganar? Sí, tenía para ganar Salón Rafael Lobos. Todo el mundo iba a entrar, iba a ver y iba a decir, Rafael Lobos es un filántropo, es un muy buen tipo y puso guita para la universidad. Eso es lo que tenía para ganar. ¿Bien? Entonces, obviamente se fue buscando la vuelta para eso y generalmente ya no se intenta dejar de lado la consideration, pero es un instituto del derecho anglosajón, de hecho, muy poco eficiente y que les ha causado en su momento bastantes problemas. Bueno, pero bueno, en suma, desde el punto de vista del bienestar, que es lo que estamos acá viendo, la regla más conveniente es que sean obligatorias aquellas promesas que razonablemente las partes en el momento de construcción del convenio hayan deseado que sean obligatorias. Y esto es lo que permite, en principio, digamos, que las partes obtengan excedentes en contratación y, por lo tanto, mejoren su propio bienestar. Y en pos de esto, digamos, en esta línea, lo más eficiente también es, obviamente, dejar a las partes a su libre, disponer libremente qué es lo que quieren contratar. Bien. Bueno, pasemos a otros temas. Sanciones y eficiencia. Bueno, una vez que establecimos, bueno, cuáles son las promesas que deben ser obligatorias, lo que tenemos que ver es, en esos contratos, lo que se empieza a preocupar es, bueno, ¿qué sanciones deben aplicarse en caso de incumplimiento? Y primero nos preguntamos esto, ¿qué son las sanciones desde el punto de vista económico? Bueno, algo tan básico y si quieren crudo como precios. Precios. Es decir, ¿cuánto me cuesta incumplir? Yo tenía, bueno, acá este curso no llegamos a eso, pero bueno, obviamente hay análisis económico del derecho penal, y análisis económico del derecho penal, las sanciones también dicen el Código Penal es un listado de precios, básicamente. ¿Cuánto cuesta matar? Tanto. Matar con alevosía y matar. Y matar a un familiar y si es con alevosía, son cosas caras. ¿No? ¿Cuánto cuesta robar? Tanto. Con violencia, mucho más. ¿Viste? Bueno, un listado de precios. Así básicamente se lo ve. La idea obviamente es que estas cosas sean caras, digamos, para decirlo mal y pronto, para disuadir a las personas de hacerlo. ¿Bien? Ahora, bueno, en derechos contratos de vuelta, en sanción por incumplimientos, se los asemeja a precios. Las personas entonces van a incumplir cuando el beneficio de hacerlo sea mayor al costo de incumplir. Y en principio hay dos tipos de sanciones. Vamos a hablar de una tercera si quieren, que es la restitución de la cosa, pero bueno, obviemos eso. Que es dos tipos de sanciones. El cumplimiento específico y la indemnización. El cumplimiento específico es dale la cosa y la indemnización. El cumplimiento específico es de por sí, en base a las ideas que venimos hablando, es lógicamente algo bastante, en principio, bastante eficiente, ¿no? Las partes ya pactaron, las partes son quienes mejor conocen sus intereses y son quienes mejor saben cómo mejorar su bienestar. Dos partes saben cómo mejorar su bienestar, decidieron intercambiar las cosas para mejorar su bienestar. Entonces, ante el incumplimiento, decimos, bueno, que se esfuerce el cumplimiento. Eso es en principio una norma bastante eficiente y bastante clara. Pero, y es de hecho una de las cosas más aplicadas como regla general en nuestro sistema jurídico. Pero puede tener algún problema. Pensemos de vuelta en el caso de los cuadros, que yo les comentaba, ¿no? Yo decía que yo pago 10.000 por un cuadro que valora en 12 y el vendedor lo valoraba en 9.000. Bien, en este caso yo ganaba 2.000 y el vendedor ganaba 1.000. Los dos contentos. Ahora bien, misma escena, yo estaba caminando, pongámosle con la escena, yo estaba caminando, veo el cuadro, dice 10.000, le digo sí, perfecto, se lo compro a 12.000, todos contentos, y acordamos que como es un cuadro grande, que él me lo lleva, encima hace el flete y me lleva el cuadro, yo voy a poner un cuadro enorme en mi living, ese que acabo de comprar. Me voy, y antes de que él lo cargue para llevármelo, aparece otro señor y ve el cuadro. Y ve el cuadro y vamos a ver, esta persona lo ve el cuadro y dice, este es el cuadro, es igual al que tenía mi abuela. Mi queridísima abuela tenía este mismo cuadro. Esa persona
lo valora, es una cuestión intrínseca, digamos, cada uno, en, pongámosle, 30.000. Lo valora mucho más que ese cuadro. Porque por una cuestión, si más allá de lo estético, es una cuestión afectiva. Entonces, agárrale, ve el cartel que está ahí puesto, dice 10.000, dice, te lo compro. No, disculpe, señor, ya lo vendí. Te lo compro a 20.000, dice el tipo. Bueno, dale. Ya lo había vendido, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, ¿qué sería lo eficiente? Digamos, yo estoy esperando el cuadro, pasa la tarde, vamos a la noche, che, el tipo no vino el flete, lo llamo. Bueno, no, al final, ¿sabes qué pasó? No, ¿sabes qué? Te demando. ¿No? Porque yo pagué, me dijiste que me dijiste me vas a devolver la plata, no me interesa, yo quiero el cuadro. Quiero cuadro. Lo pagué por el cuadro, quiero cuadro. ¿Bien? ¿Por qué lo quiero el cuadro? Y bueno, porque el cuadro vale más que 10.000 para mí, vale 12.000. Entonces yo pagué 10.000, quiero el maldito cuadro. La solución ahí, bueno, cumplimiento específico, que es dar el cuadro. Ahora, pensémoslo de otra manera, pensémoslo como una indemnización. ¿Podría una indemnización ser más eficiente? Bueno, obviamente depende del tipo. Hay un tipo de indemnización, perdón, bastante usada en la justicia norteamericana, que es el pago del daño a la expectativa. Es decir, indemnizar a la persona de manera tal de dejarla en la situación en la cual iba a estar si se cumplía el contrato. Dejar a la persona en la forma tal en cual estaría si se hubiera cumplido el contrato. Entonces, ¿qué es esto? Hagamos de cuenta que efectivamente, digamos, vendió el contrato del segundo, el cuadro del segundo, ¿y qué pasaría si se lo vende el segundo? Bueno, primero, la segunda persona, digamos, el comprador B, va a tener una ganancia de 10.000. Él pagó 20 por algo que valora 30, ¿no? Él va a tener una ganancia de 10.000. El vendedor iba a tener una ganancia de 1, si me lo vendía a mí. Pero como se lo vendió al vendedor B, al comprador B, perdón, al comprador B, tiene una ganancia de 11. ¿Por qué? En vez de 10, lo vendió a 20. Entonces tiene una ganancia de 11. Y quedaba yo, que era originalmente el comprador A, el primer comprador, que iba a ganar 2.000. ¿Y qué se puede suponer en ese caso? ¿Qué se podría hacer que sería un resultado más eficiente y que de hecho sería mejor hasta para todos? Bueno, que el vendedor, que va a obtener una ganancia de 11, más allá de devolverme la plata original, me indemnice con cualquier cifra que esté entre 12, entre 2, perdón, y 10, digamos, cualquier cifra esté arriba de 2. Me devuelve la plata y me da 2. Yo con eso ya estoy en lo que iba a estar si se cumplía el contrato. Pongámosle que me da 3. Yo estoy mejor todavía de lo que me estaría si me hubiese cumplido el contrato. Entonces pasamos a una situación en la cual el excedente total en la primera transacción, es decir, cuando me lo vendía a mí, el excedente total era 3. 2 para mí y 1 para él. Ahora pasamos a una segunda situación en la cual el excedente total es 21. Es 10 para el primero y el segundo y el tercero va a tener 11, de los cuales de ahí va a tener que indemnizar 3, digamos, cuanto mínimo, a el comprador A, ¿no? Que soy yo. Pero entonces sumas entre los dos, son 10 más 11, 21. Pasamos de 3 a 21. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una situación, en este caso, obviamente, hasta exagerado con los números, mucho más eficiente, no es el cumplimiento específico, sino una indemnización. Esta indemnización, de hecho, dejaría a todos en una situación cuanto mínimo igual a la que estarían si hubiese cumplido el contrato, y genera un beneficio total mayor para todos. Bien, acá valga una aclaración. Entiendo que acá varios de ustedes son funcionarios judiciales y también podían aclararlo, porque también trabajé muchos años en la justicia. Todo esto es muy lindo, pero es absolutamente hipotético, porque, entre otras cosas, ¿cómo demostrar? Ustedes, como saben, digamos, la prueba es algo muy complejo. ¿Cómo demostras esto? ¿Cómo demostrás lo que uno valora una transacción? Lo que uno valora el cuadro y tengo que ir a explicarle al otro que me lo valoro en 30 por mi abuela,
y el otro que lo valora en 12 porque le parece lindo. Todo este tipo de cosas es visto así, parece que es algo sumamente hasta académico, digamos, pero imposible si quieren de bajar a la realidad. Parcialmente, pero no siempre tiene por qué ser así. Porque este caso es claro para ver números así exagerados y entender el concepto. Pero muchas transacciones son, por ejemplo, dentro de procesos fabriles, por ejemplo, ¿no? En los cuales hay un proveedor que lo que él que provee a uno que está, no sé, fabricando X bien, y lo que podría llegar a ganar, digamos, si se hace la transacción es algo bastante claro, porque es el precio que termina vendiendo. Es algo bastante más sencillo de probar, ¿no? En ciertos casos, por eso lo estoy diciendo, en ciertos casos esto podría ser algo bastante simple de probar. Porque todo esto tenemos que pensar en conjunto. Te puedo decir, es más eficiente el pago de daño a expectativas que el cumplimiento específico, pero bueno, hay muchas veces que lograr demostrar la expectativa es tan oneroso que obviamente se deja de ser eficiente. No digo que sea, podemos que ni siquiera sea imposible. Es posible, pero es tan oneroso. Ustedes saben, los juicios son largos y son caros. Los juicios son caros, digamos, más allá que nos pagan, nos pagaban en mi caso, pero pagan mucho ustedes, digamos, los salarios con funciones judiciales, la prueba, los peritos, y principalmente que a veces en la justicia, cuando estamos de ese lado, a veces lo olvidamos, el tiempo lo que es para alguien que, no sé, tiene una fábrica o cualquier persona en general, digamos, el tiempo, como dicen los gringos, vale oro. Entonces es caro. Entonces muchas veces esto, más allá de que en teoría es relativamente fácil de demostrar, esto obviamente es muy por arriba. Acá podríamos sentarnos y hacer gráficos, números, ¿viste? Con economistas más matemáticos para demostrar que lo que estoy diciendo en teoría es más eficiente, como estoy diciendo, pero también ellos mismos te podrían sentarte y explicarte que razonablemente en muchos casos esto sería muy complejo de demostrar, muy complejo de lograr llegar a saber, y cuando digo complejo, te estoy diciendo caro. Entonces, termina no siendo tan eficiente. ¿Entendieron? Acá hablando de estos tipos de indemnizaciones, digamos, y los problemas con esto. Bien. Bueno, relacionado con esto, está lo que se llama la cláusula penal. ¿Recuerdan la cláusula penal? Es cuando en los contratos, nosotros vamos firmando el contrato y ponemos el final, en el caso en que una de las partes incumpla, deberá pagar tanto, ¿no? Deberá hacer tal cosa. Es decir, como de alguna manera ya ponemos la sanción en el contrato. Entonces, si uno va al juez, le muestra al juez, dice, mira, juez, él incumplió, y acá dice que si él incumple, me tiene que dar esto. Entonces uno puede decir que fácil es mi trabajo como juez, denle esto. ¿Bien? En otros sistemas se usa bastante. Ahora, los americanos, con cierta razón en este punto, son a veces un poco más escépticos a la aplicación. ¿Por qué? Porque esto está estudiado hasta en psicología, digamos. Las personas suelen ser sobreoptimistas de su capacidad de cumplir. Y como son sobreoptimistas de su capacidad de cumplir, pueden llegar a aceptar cosas absolutamente irrazonables y antieconómicas. Vamos de vuelta, digamos, las personas, uno ve y dice, sí, voy a cumplir. Obvio, pero cuando estás así, tan seguro de estas cosas, a veces ni siquiera piensan la cantidad de contingencias que pueden llegar a ocurrir en el medio que te fuerzan a no poder cumplir, quizás excediendo de una manera tu mera voluntad, ¿no? Esto, de vuelta, no es algo tan simple así del derecho. Los psicólogos te van a decir, psicólogos conductuales, es que las personas sobreestiman en general, pues las personas que no, sumamente pesimistas, que se odian a sí mismas, y dicen yo hago todo mal, pero sacando los que estamos en eso, los que están, yo no estoy demasiado en eso ahora, las personas suelen ser sobreoptimistas. Y como son sobreoptimistas, y a estos señores le dan bastante, siguen bastante este tipo de pensamiento, digamos, judiciales, muchas veces se dejan de lado las cláusulas penales si es que lo que se llega a la conclusión es que fueron sobreoptimistas y estaban planteando algo absolutamente irrazonable y antieconómico como cláusula penal, como que firmaban si ante el incumplimiento, lo que vos quieras, tienen 7 elefantes, chao, te lo doy, total, obviamente que voy a cumplir, ¿no? Entonces, si llega a ser algo así, se aparta.
Bien. Va. ¿Cuánto vamos? Una hora. Bien. Voy a intentar no tomar mucho. Bueno, otras cosas muy estudiadas o más relevantes, más que nada desde el punto de vista económico de los derechos de los contratos, son las reglas supletorias, ¿no? Imaginémonos, situación de cero costos de transacción, es decir, cero costos en negociación, hipotética situación que de hecho no existe, intentaríamos llegar a el contrato perfecto. El contrato perfecto es en el cual podríamos listar todas las posibles contingencias y asignar todos los posibles riesgos. Tenemos un contrato donde cualquier cosa que pasa está todo listado. Y quién va a hacerse responsable está todo estipulado ahí. Eso se podría hacer bajo cero costo de transacción. Pero obviamente es imposible, porque los costos de transacción, por más que te tienes muy bien esto en otra parte, siempre existen, y ellos son muy caros, y obviamente sentarte a establecer todas las posibles contingencias es algo, obviamente, prohibitivo. Hasta que se te lleguen a ocurrir todas las posibles contingencias, no se te van a ocurrir, por más que tuvieses esa iluminación, que se te ocurran todas las posibles contingencias del mundo, sentarte a listarlas y negociar con la otra parte cuáles serían, es imposible. Pero el derecho sale al rescate y establece, entre otras cosas, normas supletorias, ¿no? Acá en nuestro código, de vuelta, permíteme una cita del derecho positivo. Dice, artículo 962. Carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias a la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulten de carácter indisponible. Es decir, estoy diciendo que las normas de los contratos podemos separarnos y decir otra cosa en general, pero si no, descansamos en ellas, ¿no? Y ahí se me acuerdo, para hablar de lo que es lo costoso de los contratos. Yo, cuando me recibí, empecé a trabajar en uno de esos grandes estudios de la ciudad. Vieron, estudios que están en Microcentro, en las Torres Catalinas y en Puerto Madero, que siempre tienen el nombre de 2 o 3 abogados, ¿viste? Y los que están arriba ganan fortuna de fortuna. Bueno, yo, pichi, recién recibido, de traje, iba a trabajar ahí, ¿no? Pagaban miserias, pero miserias. Y no veías el sol. No lo veías. Jodíamos con eso. Teníamos que llegar antes de que salga el sol y te ibas después. Era una vida corta, triste y miserable, como decía Hume, ¿era? Así que bueno, muchos terminamos abandonando en un camino y después encima te maltrataban. Te ibas, ¿cómo te vas? ¿Cómo vas a dejar esto? No estoy viviendo. Pero una anécdota que me acuerdo de esta buena gente era, un día vienen y me dicen, Rafa, mañana, bien temprano, siempre estaba a las 8, así que no sé, a las 7 tiene que estar, ¿sí? Tenemos un closure, porque también metían palabras en inglés. Se llaman todos Juan Méndez, ¿no? Le encantaba meter palabras en inglés. Ese es un closing era esa. Íbamos a cerrar un contrato, ¿no? ¿Para qué me querían a mí? Nada, no sé, tenía 23 años, viste usted cuando, se ha pasado a muchos de ustedes, cuando te recibí de la facultad, me recibí, soy abogado, y realmente no tenemos la más remota idea de qué hacer, ¿no? Y yo me había recibido hace 2 meses y había empezado a laburar ahí hace 1. Pero obviamente estaba vestido como cuando me casé, de traje, todo así impecable ahí en la mañana, yo y otros pibitos. Y bueno, estaban los socios del estudio y ponele que a las 10, porque teníamos que estar temprano nosotros, a las 10 aparecen gente de otro estudio, me explican un poco lo que iba a pasar antes que lleguen estos, me dicen, no, vamos a a terminar de negociar un contrato con un cliente nuestro que está comprando, no me acuerdo si era o una empresa minera o el derecho a explotación de una mina en particular, algo de minería, ¿no? Yo estaba pintado y bueno, pero vinieron los otros abogados, habrán venido 8, que también vinieron 3 socios, digamos, 3 o 4, ponele, que eran abogados más grandes, y después con su grupo de pibitos. Estuvimos en una sala donde había creo café y algunas medialunas, y estuvimos todo el día, donde los tipos iban, se peleaban, cada tanto se gritaban, nos mandaban a los pibes tipo a mirar las cosas, tipo, mirá estas hojas. Pero,
Y después nos mandaba a sacar unas fotocopias, que en el medio tuve que sacar unas fotocopias y me olvidé sacar el ganchito, casi me agarro un infarto, porque no sé, hay un montón de guita en el medio y rajé una página. No me mataron por suerte, porque un abogado un poco más grande me ayudó. Bueno, y se firmó el contrato. Acá con todo esto, mi hora en su momento la estaban cobrando creo que $70. Imagínate, yo no veía esos $70, pero ni la propina de esos $70, pero eso es lo que cobraban mi hora en el estudio. Y la de los socios creo que es 120, 130. Firmar el contrato para los tipos de la minera, los ingenieros y todo que están ahí, les costó una fortuna de plata. Efectivamente, más allá del show de llevarnos a los pibes, que eso era absolutamente innecesario y era para facturar más, sin ninguna duda, los tipos de arriba sí habían laburado, habían visto hasta, porque ahí no puede fallar, no es que a todo como la verdad, los tipos que están arriba eran en general muy buenos abogados, vivían, no es que vivían de eso como nosotros, vivían para eso, pero bueno, se hizo un contrato que aparte me acuerdo, eran hojas y hojas y hojas y hojas, y se fue revisando una por una 10 veces, bueno, nada, fortunas de plata. Costó no solo comprar la montaña, que imagino está bien, comprar una montaña para reventarla, cuanto mínimo que sea caro, pero la negociación, digamos, y firmar el contrato. Bien. El hecho entonces de que tengamos normas supletorias en muchos aspectos y a veces que haya hasta de más, digamos, normas supletorias, nos evita a la mayoría de los mortales tener que incurrir en cosas como esta, en estos costos altísimos que puede tener efectivamente la suscripción de un contrato. Las personas lo que hacen habitualmente es incurrir en los costos que se relacionan para establecer aquellas cláusulas que regulen las contingencias más probables de que ocurren. Pero las menos probables, no, obviamente no tiene sentido que uno se siente y tenga incurra con uno de estos costos. Si pudiera hacerlo, lo razonable sería que las partes le terminen en cada posible contingencia asignando la responsabilidad a quien pueda acarrearla a menor costo. Y eso pasarlo al precio. ¿Qué quiere decir? Digamos, no sé, cualquier contingencia, digamos, desde que no se puede cumplir porque falta una madera, bueno, ¿para cuál de los dos, si tuviésemos una negociación sin trabas, absoluta, costo de transacción cero, podemos francamente sentarnos a hablar? Bueno, che, en el hipotético caso de que pase esto, ¿qué hacemos? Y mira, si pasa esto, yo podría perder, no sé, $100.000. Pero vos perderías 150 si tenés que hacerlo vos. Hagamos que yo soy el responsable, pero esto trasladémoslo al precio del contrato. ¿Se entiende? Acá los dos intentaríamos que sea más barato, porque si fuera al revés, digamos, bueno, está bien, pues te haces cargo vos y si el contrato más caro, yo pagaría mucho menos, me pagarían menos a mí por la contingencia que tienes que hacer él. Calcularíamos solamente la probabilidad y todo, pero la idea es que se haga cargo, en principio, las partes negociarían para que se haga cargo quien puede hacerse responsable a un menor costo. Y eso puede servirnos, digamos, de alguna manera, para ante la situación en la cual no hay una norma supletoria que también lo cumpla, que también lo regule esto, nos puede servir eventualmente para, si tenemos que tomar una decisión con magistrados, pensar quién debería haber sido el responsable de esto, quién se supone de alguna manera que tiene que ser el responsable. Y en principio digamos, bueno, quién lo pudo haber hecho a un menor costo. Y muchas veces eso está efectivamente en el precio. Hay un caso, que no es un caso relevante, digamos, pero la idea es interesante. Ustedes saben lo que es el Indecopi. El Indecopi es un organismo, bueno, tengo que saberlo, la verdad es insólito, es un organismo en Perú. Yo sé porque como en defensa de competencia trabajé, y de hecho estuve ya capacitándome. El Indecopi es un organismo en Perú muy bueno, en el cual dentro del mismo organismo tienen defensa de la competencia, propiedad intelectual
y Defensa del Consumidor. Es un organismo nacional, nacional, digamos, y centrado en Lima, pero con sedes en distintas partes del país. Es muy bueno porque yo me acuerdo, yo fui hace 8 años y tenían una tecnología en ese lugar que nosotros en Defensa de Competencia nosotros no teníamos ni toner para imprimir cosas, y estos tipos tienen unas computadoras tremendas, como una cosa muy seria como lo manejaban. Y ese organismo investiga, resuelve las cuestiones de defensa del consumidor, de competencia, y tiene como un tribunal. Todo dentro de la órbita administrativa, ¿no? De alguna manera, si quieren, como el Tribunal Fiscal de la Nación, pero con sede en la capital, en Lima, pero descentralizado en el país y para las materias. Después apelan a sede judicial. Un caso intrascendente, pero que sirve como idea y ellos lo usan, es, no sé si uno estuvo en Lima, para ahí estuve 2 o 3 veces en Lima. Puntualmente el casco histórico me encanta, porque me encanta la historia colonial de América Latina. ¿Fascina? El casco histórico tiene un montón de eso. Viendo lo bueno, viendo lo malo, es tremendamente seco. Seco. Estuve en el conurbano de Lima y las plantas, había 4 plantas y ahí secas, después no había árboles. No sé, para un porteño me deprimía. Y eso va al caso, ¿no? No es que quiero contarles sobre Lima y me deprimía el clima de Lima. Es que en los 90, aunque sea, no sé si después siguió, no tengo ni idea, en los 90 no era raro que se vendan una especie de zapatos de cartón, ¿no? Estos zapatos de cartón eran, obviamente, extremadamente económicos, eran relativamente populares en las clases populares, y la gente, bueno, compraba eso y usaba esos zapatos ahí, en lugar muy seco. Un hombre compra uno de esos zapatos y esa noche tenía una fiesta, ¿no? Y con la mala suerte de que se largó a llover en Lima, y fuera encima de la época de lluvias, que tampoco es tan estúpida, digamos, como acá. Se largó a llover cuando era absolutamente inesperado, tipo estaba yendo nomás de agua, ¿no? Como en Forrest Gump, digamos, están en Vietnam ahí muy contentos, no, está en la guerra y de repente se larga a llover. Bueno, así, de la nada, lluvia. Se le arruinan los zapatos, ¿no? Muy enojado porque cayó la fiesta, no sé si cayó descalzo, no me acuerdo cómo era el fallo, o si diferente, no pude ir a la fiesta, imagino no la iba, cae descalzo, no sé. Balin de Copy, enojadísimo, le dice el vendedor, ese señor de allá, que está ahí al lado de la parada de Bondi, me vendió unos zapatos y se echaron a perder. Bueno, y ahí hicieron básicamente este análisis, utilizaron el de Copy del Perú, se dedican bastante a temas de análisis económico allá y tienen una persona en particular que se llama Alfredo Goulart, que es uno de los tipos más brillantes en Sudamérica. Y básicamente lo que le hicieron es ayudar a la iglesia. Esto era algo que podía pasar y era algo extremadamente económico, este tipo de zapatos. Entonces podemos asumir que el riesgo ante un caso de lluvia lo habías asumido vos, ¿no? Esto sí lo digo en simple, pero básicamente y lo hicieron a través de este tipo de construcción para darlo, y por eso usaron como ejemplo un caso intrascendente sobre unos zapatos de un pobre tipo de cartón, pero hicieron este análisis que estoy diciendo, con citas de los autores y trabajo de prudencia norteamericana y todo análisis económico, para justificar que como no había cláusula en el contrato, porque fue básicamente algo de palabra, tenías ese cargo quien podía hacer cargo a menor costo, y una forma de poder ver quién es el que se hacía cargo de las cosas era con el precio. Si esto fue barato, se asume que te haces cargo vos. Si compraste algo caro, se asume que, ok, el vendedor es el que tiene que hacerse cargo. ¿Bien? Bueno, y ahora pasemos, si quieren, puede ser el último, pero es más largo, es un último y largo tema, ¿no? Que es cuestión de revisión de los contratos. Los contratos, a ver, otra finalidad del derecho a los contratos es regular los convenios estableciendo su nulidad o modificando la validez de algunas cláusulas, aunque estén explícitas, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta por las partes, aún en casos donde se hayan cumplido con la formalidad de la ley, ¿no? Y hay 3 grandes razones para esto. 1, cuestiones de orden público. 2,
defectos de formación. ¿Sí? Cuando hicimos el contrato había algo mal. 3, las defensas de cumplimiento. Hicimos todo bien, pero pasaron cosas. No se puede hacer. Orden público, en principio no hay demasiado análisis económico que se haga a través de la definición de orden público. Hay un autor que hizo algo que lo voy a mencionar porque se relaciona con lo que mencioné recién, que creo que lo escribió para el caso de la venta de órganos, ¿se acuerdan que mencioné recién? Y un autor se puso a hacer de vuelta un estudio desde el punto de vista económico, no ético, y lo que dijo es que algo como eso, dicho mal y pronto, ¿no? Un estudio más complejo, dijo, algo como eso generaría o genera, dice, un gran rechazo en la sociedad, ¿no? Que en su momento lo midió y, digamos, hicieron encuestas y todo cuando escribieron ese artículo sobre el venta de órganos, y dijeron, la gente está, no solo el rechazo, sino el rechazo fuertísimo y hasta horrorizada con la idea, ¿no? Esto, dijo él, lo podemos ver como una gran externalidad negativa. Si hay en vende órganos 2 personas en transacción, tiene una externalidad negativa muy alta. ¿Vieron externalidades en la primera clase? Cuando cuando 2 personas o una persona hace algo que tiene un costo o un beneficio para un tercero que es ajeno a esto, ¿no? Es una externalidad. Entonces, si tenés externalidades muy altas, el gran rechazo generaría en otros. Entonces, eso es un costo que deberíamos tener en cuenta. Y por eso, decía él, situaciones como esta de la venta de órganos, desde el punto de vista de la eficiencia, deberían ser rechazadas. Eso es un argumento. ¿No? Es el argumento ganador desde el punto de vista económico, pero es un argumento que he planteado. Fuera de eso, no hay mucho más que ir viendo sobre orden público. Todas las cosas están más interesantes en lo que es los defectos de formación y las defensas de cumplimiento. Defensa de formación, por ejemplo, veamos esta. Una incapacidad, dureza, digamos, como dicen, amenaza o violencia, o fraude. Es decir, cuando uno es incapaz, cuando uno fue amenazado para firmar un contrato, por ejemplo, o cuando uno fue efectivamente engañado, ¿no? Uno va y demuestra eso ante los tribunales, lo demuestra, es claro. O que uno es incapaz, o que fue amenazado, o que fue simplemente engañado. En ese caso, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿debería forzarse el cumplimiento de alguna manera o indemnizar por el cumplimiento del contrato, o debería resolverse si acá no pasó nada? Como dijo Mariana, así, acá no pasó nada. ¿Por qué? Porque la idea, digamos, es que los contratos son un acuerdo de voluntades para que haya una maximización del bienestar. ¿Cómo? Voluntad viciada. Voluntad viciada. Claro, pero pensemos desde el punto de vista económico, que es igual lo que está diciendo vos. El punto de vista económico, digamos, para que sea la eficiencia, estábamos hablando, es el acuerdo de voluntades. Las partes son que mejores conocen sus intereses y cómo mejorar su bienestar. Y eso que estamos hablando siempre, de que yo contrato, pues yo me beneficio en 2, él se beneficia en 1. Ahora, si yo fui engañado, fui amenazado, o no tengo la capacidad de discernir esto, solamente hablando desde el punto de vista de la eficiencia, este no es un contrato que no vaya a la eficiencia. Este es un contrato que tiene que anularse, ¿no? De vuelta, en este caso coinciden claramente, digamos, con el derecho positivo y con valoraciones morales que puede tener uno, pero desde el punto de vista de eficiencia es algo muy claro, sin demasiada vuelta, ¿no? Porque para que haya una maximización de bienestar tiene que haber un acuerdo de voluntad. De las dos partes estamos diciendo cómo mejoro mi bienestar, porque yo soy quien mejor sé cómo mejorar mi bienestar, no otro que me dice, no, bueno, entendés, Rafael, vos estás mejor así. No, no. Yo soy quien mejor conoce cómo mejorar mi bienestar. Ahora, por eso yo firmo contratos. Ahora, voy a firmar firmo un contrato y ahí me dice, no, vos sos quien mejor conocés cómo mejorar tu bienestar, y digo, no, esperá, me pusieron un chumbo en la cabeza. Digamos, no hubo demasiado. O me engañaron totalmente. Digamos, me dijeron que estaba firmando para comprar una cosa y era algo absolutamente distinto, ¿viste? O, efectivamente, bueno, no, lo siguen formando, no sé, a un amigo mío, pero bueno, lo declararon incapaz hace un tiempo. No está en capacidad de discernir esto. ¿Bien? Entonces, esto primero es algo bastante básico y desde el punto de vista de eficiencia, estos son un tipo de contratos que deberían resolverse. Es decir, acá no pasó nada. Ahora vamos con algo ya un poco más complejo. La lesión subjetiva. No sé si recuerdan, ¿viste? Así de derecho civil, pero básicamente es cuando hay una gran disparidad entre las prestaciones.
Las partes acordaron voluntariamente. Hay una gran disparidad entre las cosas que acordaron. Tipo, pagaron muchísimo por algo, ¿viste? Acordaron por cosas que son muy dispares entre sí, las dos peticiones, a todas luces muy dispares. Y ahí hay un caso americano, pero también sirve para explicar un poco esto. El caso es Williams contra Walker. Walker Furniture, digamos, Walker Muebles. Walker es una empresa, Walker Furniture es una empresa de muebles que tenía una particularidad. De Estados Unidos, la particularidad es que estos muebles, esta fábrica generalmente estaban asentadas en barrios populares de Estados Unidos y vendían muebles baratos y una particularidad más, vendían muebles en cuotas, ¿no? Que no era algo de fácil acceso, ¿no? Para tener cuotas, de tener crédito. De crédito tienen confianza en vos, digamos, desde un recibo de sueldo y los puedes tener y pagar realmente en cuotas. Acá tenemos cuotas hoy en día porque por la inflación y que generalmente las cuotas ya están puestas en el precio, cuando te dicen pagar en 1 o pagar en 12 cuotas sin interés, en la cuota 1, ya lo sabemos a esta altura, vamos a ver lo otro, en la cuota 1, cuando pagamos en una cuota y en una cuota 1, cuando pagamos en una cuota, estamos pagando el interés eso. Cuando te dicen las 12 cuotas, los tipos están diciendo el interés que hay en cada una de las cuotas, y te lo hacen como, acá son interés, mentira. Obviamente, si te dicen el mismo precio en una o en 12, pagarlo en 12, porque estás igual pagando el interés, ¿no? Pero bueno, sacando esta particularidad, generalmente es más complejo conseguir cuotas, a veces no necesitas crédito, porque conseguir crédito, tienes recibos de sueldo, viste un buen pasar, que el banco diga en vos confío, entonces te doy. Obviamente esta gente no accedía a eso. Entonces Walker lo que hacía es te daba cuotas, pero tenía una trampita. Pero la trampita era importante para ellos. Era, vos vas comprando lo que vos quieras en cuotas. Ahora, vos me incumplís una cuota de algo y me tenés que devolver todos los muebles que no terminaste de pagar. Es decir, vos viniste acá, vos viniste a mi mueblería, Walker Muebles, y te compraste una mesa, 4 sillas y un mueble para la tele. Me empezás a pagar por cuotas todo. No me pagás una cuota del mueble para la tele y me devolvés el mueble para la tele, las sillas y la mesa. ¿Bien? Pero, bueno, eso era lo complicado. Pero obviamente, de vuelta, estaban dando muebles en cuotas en barrios carenciados. Una mujer, Williams, hizo eso. Dijo, qué bueno, puedo mueblear finalmente mi casa. Entonces compró la mesa, las sillas y el mueble para la tele. Y empezó pagando, y en un momento se complicó la situación, no pudo pagar una cuota de mueble para la tele. Y se presentaron los muchachos de Walker y dijo, señora, nos venimos a llevar todos sus muebles. Y la mujer demandó a la empresa Walker. Y ganó el juicio. Le dijeron, es muy dispar las prestaciones. No tenía sentido que vos no pagues una cuota de mueble para la tele y te saquen todo, ¿no? Hay una gran disparidad. Bien, y ahí podemos pensarlo de dos maneras. Obviamente, vamos a ver el caso por caso. Y vemos el caso y obviamente, pues cuanto mínimo genera empatía. La mujer Williams, sin ninguna duda, digamos, es una persona bastante fría y dura. Pues no te genera empatía una señora que perdió todos los muebles que tenía en su living, que iba a tener, por no pagar una cuota. Y obviamente entender esta gran disparidad entre prestaciones. Pero si uno después intenta y dice, bueno, a ver, vamos a pararnos arriba y mirar el bosque, mirar toda situación. Los de Walker estaban en varios barrios carenciados y le ofrecían a muchísimas personas la posibilidad de tener muebles en sus casas. El hacer esto de quitarlos, no, digamos, no era, por decir mucho, que son malos, no eran más malos y más buenos que cualquier otra persona que está empresario o cualquier otra persona que estaba ganándose el pan, digamos, ¿no? Sino que era la forma de, uno, incentivar a que les paguen, pero dos, sí, es una forma de recuperar el crédito. Digamos, cuando ahí no me pagaba, bueno, yo tenía más muebles que vender y es forma que les cerraba este negocio. Si yo no tenía, ellos decían, si no tenían esta herramienta, no puedo vender en cuotas. No puedo vender muebles así como estoy vendiendo hoy en día. Que fue efectivamente lo que pasó, ¿no? Porque aparte de ya había en Estados Unidos, el tema de jurisprudencia
hasta cualquier juzgado, eso es bastante importante. ¿Vieron? En las películas que viene alguno y dice, hay un fallo de un juez de Oregon que dijo tal cosa. Acá si vos caes, hay un fallo de un juez de Jujuy, te dicen salir. Digamos, aunque sea en la ciudad donde trabajaba yo. Si ustedes me venían con hay un fallo, un juez de primera instancia, Jujuy, no importa absolutamente nada. Nada de nada. De cámara de Jujuy, nada. ¿No? Debe ser la cámara de arriba, o ponele, hemos tomado, ustedes son muchos son de provincia, algunos del Superior Tribunal de Provincia. Pero tenemos que ir ahí, estamos en primera instancia, en primera instancia. Si es el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, te lo tomo. Pero si no, me venías con un fallo de cámara, o ni hablar de primera instancia de la Provincia de Buenos Aires, no. Allá eso se respeta mucho más. Y si había un caso ya de esta empresa, la empresa decía, ya está, si me hacen todo juicio, ya la perdí. Ya tengo el caso Williams. Entonces, bueno, a eso es lo que voy con esto. Es que si uno esto lo ve un poco de arriba, la verdad que más allá del caso de esta pobre mujer, teníamos que generar una situación bastante crítica. Mucha gente podía acceder a sus muebles de esta manera. Pero, como nos centramos acá, le dimos a esta mujer, esa situación se terminó. ¿Bien? ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Que la lesión subjetiva no debe aplicarse nunca? No, de ninguna manera. Acá, obviamente, con análisis económico del derecho en general, no hay decisiones unívocas. No hay cosas que uno dice, las leyes dicen esto tiene que ser así o tiene que ser así. Siempre va a depender un poco del caso a caso. Uno tiene que tener las herramientas y poder analizar el caso a caso y empezar a ver, bueno, ¿qué sería lo más eficiente en el caso? Si yo me pongo y soy el juez del caso Williams y yo me pongo a analizar todo el trasfondo, te diría, mirá, lo lamento, señora Williams. Ahora, puede haber un caso en donde no sea la cadena Williams, simplemente. Sea simplemente uno, un vendedor y un comprador, y generalmente no generaría una repercusión mayor del caso particular, y te diría, listo, vamos con la señora Williams y listo. ¿Bien? Bien. Otra cuestión así de efecto de formación es la extrema necesidad, ¿no? Cuando una persona firmó obligada por las circunstancias. No que yo la obligue, digamos, yo firmo con Mariana, ¿no? Fui un contrato a Mariana. Yo no obligué a Mariana a firmar. Mariana, por una situación externa a mí, nada que ver conmigo, está en situación de una extrema necesidad. Y yo, de la extrema necesidad, le digo, ¿querés esto? Bueno, me tenés que pagar tantísima plata, ¿no? ¿Estás con sed en el desierto? Bueno, yo tengo la última coca, así que sale 1.000.000 la última coca, ¿no? Es responsabilidad mía, ¿no? Yo no puse a Mariana ahí. Yo estaba ahí caminando en el desierto con mis cocas y bueno, pobre Mariana, alguien la dejó ahí muerta de sed en el desierto y yo se la vendo a 1.000.000, ¿no? Eso es extrema necesidad. La contraparte no es de manera alguna responsable de la situación, pero de manera toma ventaja en el sentido de que le hace un acuerdo con, obviamente, muy dispar en las prestaciones. Bien, hay un caso norteamericano que es el ballenero Richmond. ¿Qué es esto? Esto es en el siglo XIX, en el noreste de Estados Unidos, en la bahía de Massachusetts, en el estado de Massachusetts, salían barcos a pescar ballenas. Vieron que en una época se usaba la grasa de ballena como combustible, para iluminar. ¿No? Están los balleneros. ¿No? Moby Dick, ¿no? La palabra, el libro. Vean, entonces está el ballenero este llamado Richmond, ¿no? Que es una ciudad, y no sé si imagino a un señor en algún momento, estaba lo más contento pescando, habían pescado un montón de ballenas, las procesaban obviamente ahí en el barco, no te vas a llevar la ballena entera, procesaban la grasa toda ahí en el barco, entonces tenía bastante cargamento para volver y venderlo, pero de repente tocaron una piedra algo y se empiezan a hundir. Lentamente empiezan a hundirse. Tienen la buena suerte de que aparece otro barco y los ve. Obviamente una regla del mar muy básica, le dice a todos los tripulantes y al capitán, vengan, salten, vengan con nosotros. Y los rescatan a todas las personas. Y el barco otro seguía hundiéndose lentamente. El capitán del otro barco lo agarra al capitán del Richmond, que lo acaba de rescatar y está muy agradecido, y le dice, se te está hundiendo todo el cargamento. Sí, sí, por favor, rescatemos mi cargamento, dice el del Richmond. Y otro le dice, yo te lo compro. A 100. Dice, no, porque el cargamento ese son, no sé, 1.000, mínimo vale 1.000.
te lo compro a 100 o afuera. Yo no hice nada para vos esta sesión, de hecho estoy ayudando. Gracias, me lo puedes decir después, pero te compro eso a 100. Y el de Richmond dice, bueno, ya está, perdido por perdido, rescatemos esto, subámoslo al barco, me da 100. Perfecto. Todos contentos. Y volvieron muy contentos en el barco, en la bahía de Massachusetts. Y cuando llegan ahí, el capitán del Richmond se baja del barco y va derechito a un juez. Señor juez, mire lo que me hizo este señor. Se aprovechó de mi circunstancia y me obligó, se aprovechó de mi circunstancia y me compró algo a 100 que valía 1000. ¿Bien? En el caso, el juez le terminó dando la razón al del Richmond y me dijo, si quieres comprarle, vale 1000, si no, dejase lo que él lo venda. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, ahora sí, bien, yo recién mencioné a un peruano, no me gusta el nombre, no sé si les decía el nombre, se llama Alfredo Goulart, cuando habla de copy, especialista en análisis económico del derecho, muy bueno, Goulart, que él escribió un artículo que se llamaba El mal samaritano. No sé si alguien tuvo cierta formación con la Biblia, digamos, en su juventud, o en algún momento de su vida, o ahora en la adultez, cuando sea, pero se acuerdan las parábolas. Las parábolas son básicamente historias, digamos, con algún tipo de moraleja, digamos, sobre ciertas virtudes. Y una de esas era el buen samaritano. No se acuerdan para en esta ocasión sobre el buen samaritano. El buen samaritano, el cuento era básicamente así. Un judío estaba caminando ahí por Judea, y en un camino bastante de esos poco transitados, lo asaltan, le pegan y lo dejan tirado, les roban todo y lo dejan tirado muy herido en el camino. Y pasa una persona y lo ignora. El otro levanta la mano, la persona lo ignora. Hace una segunda, la persona lo ignora. Y cuando está viendo, la persona estaba ahí, digamos, muy lastimado en el piso, y ve que se acerca un samaritano. Samaritano era otro grupo religioso que al día de hoy creo que sobreviven menos de 1000 personas samaritanos. Con lo cual, en su momento, los judíos tenían un conflicto bastante fuerte. Lo ve el samaritano, el que estaba herido, y entonces se quiere esconder. Dice, encima este va a venir y me va a terminar de reventar. Pero el samaritano lo ve, lo levanta, lo ayuda, lo lleva a una posada y lo deja ahí, se queda con él un día, creo de 2, y después le dice al dueño de la posada, te dejo esta plata, cuídalo, vuelvo en unos días, y si todavía necesitas más plata para seguir cuidándolo, yo os pago el resto. ¿No? Eso es el buen samaritano, ¿viste? No tenemos que pensar que es discriminar, básicamente, porque las personas pueden ser buenas y todo eso. Bueno, Alfredo Goulart escribió El mal samaritano. La historia transcurría básicamente igual, solo que cuando el samaritano lo ve, le dice, espera, yo te ayudo, pero te cobro. ¿Bien? Te cobró caro. La situación es análoga, digamos, si bien la del Batallón de Richmond. ¿No? Yo te estoy ayudando y yo no te hice nada, estás ahí tirado, yo estaba caminando en la mía y te encontré. Entonces ahí Goulart dice, bueno, analicemos qué convendría hacer desde el punto de vista de la eficiencia. En cuestión de tiempo, lo vamos a hacer bien en resumen, pero básicamente lo que termina diciendo es, bueno, hay dos situaciones. Una puede ser que quien haya sido el rescatista haya estado buscando asistir, ¿no? Ser persona que esté preparándose para asistir personas y de alguna manera cobrar por su trabajo. Y una segunda situación, pues alguien que simplemente de manera aleatoria lo encontró, asistió y se aprovechó la situación. Y él dice, deberíamos separar las dos situaciones y resolverlas de manera distintas. Si es que la persona lo hizo de casualidad, pues justo se encontraba ahí, como aprovecho de esto, sí se debería poder resolver el contrato en el sentido de decir, no, esto no se cumple, no puedes cobrarle esto a la persona. ¿Por qué? Porque simplemente aprovechó la situación y no debería tener un efecto secundario esto. Pero ¿qué pasa si la persona estaba buscando a una persona? Imagínense que era alguien que caminaba por estos caminos de Judea, era una persona bastante grandota que podía defenderse y que sabía que siempre había
delincuentes, gente violenta ahí asaltando a las personas, y él decía, yo voy a ir por ahí, a mí no me toca a nadie, y si veo a alguien lo ayudo, pero le cobro, hago mi guita con esto, ¿no? Bueno, esa persona no deberíamos castigarla, deberíamos incentivarla, de hecho, porque si no estaba esta persona no iba a haber nadie. Deberíamos incentivar, de hecho, que haya rescatistas que estén buscando hacer el rescate y que esa persona pueda tener el beneficio de hacer rescate, porque en el fondo eso termina siendo como la Coca-Cola en el desierto. La Coca-Cola en el desierto sí termina siendo $1.000.000, ¿no? Necesitamos, bueno, que haya gente ahí vendiendo Coca-Colas en el desierto para asistir a estas situaciones que son medianamente improbables, pero que si no le damos incentivos simplemente no van a estar. ¿Me siguen? Entonces, como todo, y lo voy a repetir 10 veces más, va a depender de la situación. En este caso Febular decía, bueno, la situación sí convendría. Bien. Y uno último de efecto de formación, de defensa, de efectos de formación, es cuando hay, hay falta de información, si quieren, aunque sea de una de las partes al respecto. No hubo un engaño, no es que yo induje el engaño, como hablamos al principio, pero una persona sabía mucho más que la otra al respecto de estar transaccionando. Entonces, pongamos así dos situaciones. Una en la cual yo soy un agrónomo, ¿no? Y que me dedico a la soja y soy muy bueno con eso, y hago mucha guita. Y estoy recorriendo campos y veo un campo que dice se vende como ganadero. Realmente cuando se venden como ganadero, generalmente es porque son un poco menor calidad, ¿no? Y más cuando te dicen ideal para hacer un feedlot, ¿no? Digo, mi abuelo se dedicó un poco al agro, por eso aprendí un poco. Y cuando dicen ideal para hacer un feedlot, es decir, para poner vacas una al lado de la otra, es decir, no sirve para nada, pero bueno, puedes agarrar, invertir mucho y poner una vaquita al lado de la otra con toda la maquinaria y todo. Imagínate, decían ideal para ganadería, es decir, no era muy buena calidad. Y yo que soy agrónomo lo voy a ver, y yo miro, veo la tierra, conozco la zona, analizo un poco y digo, acá la soja debería arrancar bárbaro, debería agarrar bárbaro. Y me lo están vendiendo como ganadero, entonces me están pidiendo, pongámosle $5.000 la hectárea. Esto es un campo de $8.000 la hectárea, tranquilamente. Entonces yo voy y le digo, sí, te lo compro, 5.000, te lo negocio, 4.500, 4.700, 4.600, 4.600, listo. Te negocié el campo y te lo compré a eso. El vendedor está muy contento, yo más contento todavía. Tiempo después aparece el vendedor paseando por la zona y ve ese campo lleno de soja. Y empieza a averiguar y se da cuenta que el otro, nada, sabía y estaba plantando soja y estaba haciendo un montón de plata. Y ahí él demanda, el vendedor, ante el tribunal diciendo, bueno, yo no sabía lo que estaba vendiendo, yo no sabía que estaba vendiendo algo 8.000. Honestamente yo no lo sabía. Pensé que era un ganadero, pensé que era 5.000 y bueno, digamos a 4.700 es un precio más o menos razonable. Bueno, ¿qué deberíamos hacer desde el punto de vista de eficiencia ahí? Y bueno, la información es algo valioso. La información, más que información que es costosa, digamos, de obtener. Como por ejemplo ser agrónomo. Estudiar la carrera, perfeccionarse, es algo muy costoso. Entonces no es algo que de alguna manera deberíamos desincentivar. Entonces el argumento económico trae eso es decir, no, obviamente, que ese tipo se quede con el campo, que lo compró, porque él tiene toda una información valiosa que la aplicó a esto y les terminó dando hecho más valor. Porque si no, si este tipo seguiría así, lo hubiese tenido ganadero, tendría algo que estaría generando un campo de 5.000 cuando de verdad debería estar generando un campo de 8.000, es decir, estaría generando no sé cuánta plata, ponemos $20.000 al año, cuando debería estar generando $40.000 al año y pagando los consecuentes impuestos y a su vez enriqueciendo a la persona en esa manera. Todo eso, si se castiga a el conocimiento de esta persona, se perdería. ¿Bien? Bueno. Y ahora vamos a defensas de cumbre. Acá ya vimos estas 4, pueden ver más cosas, vamos a ver 4 nomás, efectos de formación, ¿no? El tema de incapacidad, amenaza o fraude, lesión subjetiva,
extrema necesidad o información. ¿Qué pasa en estas situaciones en las cuales yo alego esto? Y bueno, ¿cuál sería la respuesta desde el punto de vista de la eficiencia? Ahora también, vayamos al final, vayamos a defensa de cumplimiento. El contrato se firmó todo perfecto, no hay nada de esto que vimos que se pueda alegar, pero algo pasó, que yo después, por el cual yo después quiero ir y plantear ante el juez, juez, este contrato no puede ejecutar este contrato, porque pasó algo. Bueno, esos algo, hay un par, son clásicos. Uno es la frustración del fin del contrato, clásico de derecho civil, y de hecho el caso este es de hecho muy clásico, el Kelly versus Henry. Este caso es prácticamente seguro que lo vimos todos en civil, el de alquilar balcones. ¿Les suena? Mira, la expresión está para alquilar balcones. Pero en este caso, literalmente para alquilar balcones. ¿Qué pasaba? Un rey de Inglaterra, iba a ser la coronación de un rey de Inglaterra, no sé de cuál. Una reina, probablemente del siglo XIX. Un rey o una reina de Inglaterra iba a ser su coronación. Y iba a ser toda una ceremonia, muy importante ceremonia, obviamente en la época antes de la televisión, así que eso no era opción. La opción era ir a verlo. Entonces, se había programado que esto iba a pasar por determinadas calles. ¿Qué pasó? Las personas que vivían en esas calles, muchas de esas personas se pusieron a alquilar sus balcones. Vengan a ver la ceremonia. Les presto mi balcón, se traen una reposera, no te voy a decir unos mates, pero se sientan ahí, estamos en Inglaterra, no sé, whisky, no se van a tomar, té, está, unos tés, y van a ver la coronación del rey. ¿Bien? Bueno, y uno de los que alquiló era el señor Kelly, se lo alquiló a un señor Henry. El señor Henry tenía un balcón, un departamento con un balcón, se lo alquiló a Kelly, que quería ver la coronación. ¿Qué pasó? El día de la coronación, por una cuestión de seguridad, cambian el recorrido. Ya no iba a pasar por la casa de Henry. A lo cual Kelly le dice, devuélveme la plata. Y Henry le dice, vos querés alquilar el balcón. Vení, tenés el balcón. A mí no me importa qué vas a hacer con el balcón. Kelly dice, obviamente vos sabés que esto era, no es que me divertía particularmente tu balcón, esto queríamos ver la coronación. Discuten, no llega nada, van a un juez. Y el juez le da la razón a Kelly. Le dice, señor Henry, no se puede ejecutar este contrato, porque el contrato tenía un fin. Y ese fin ya no ocurrió. Entonces, este contrato no debe ser válido. Bien, eso es típico en derecho civil. La respuesta acá, desde el punto de vista de eficiencia, es, si bien bastante genérica en base a las cosas que vimos recién. Es, ¿quién debería hacerse caso? Y bueno, dependería, hay que verlo en cada caso, pero la idea sería es quién puede hacerse cargo a un menor costo de esta situación, de esta contingencia. En este caso, es razonable pensar que es la respuesta que se llegó, que es la de Henry. Digamos, Henry debería hacerse cargo de esto. El dueño del balcón puede hacerse cargo de esto, porque el balcón lo va a seguir teniendo, no pierde nada. Y el otro estaba perdiendo el dinero, digamos, que había puesto en esto. Henry no iba a hacer otra cosa con el balcón, ¿no? Y Kelly, bueno, obviamente con su dinero puede hacer un montón de cosas. Entonces, lo razonable y lo que se asume también, como las asunciones, ¿no? Que hubiese impactado las partes intentando reconstruir un contrato perfecto, es que, che, si esto no pasa, acá no pasa nada, ¿no? Si el rey no pasa por acá, sí, si el rey no pasa por acá, no vas a estar en mi balcón. Entonces, bueno, lo razonable hubiese sido en principio eso, pero es caso por caso. Después, otra situación es cuando el contrato se volvió de manera de imposible cumplimiento o excesivamente costoso de cumplir, ¿no? Entonces hay un caso de una empresa, una compañía de teatro, que lo que hacía era alquilar teatros para hacer su obra. Entonces, en un pueblo por el cual iban a pasar, también creo en Inglaterra, en Estados Unidos, creo, había un teatro, entonces antes de pasar por ahí, negocian y dicen, bueno, tal fecha voy a estar en el teatro presentando mi obra. Fantástico.
días antes de que lleguen al pueblo, de hecho, se incendia el teatro. Entonces, ¿quién hace responsable por la compañía de teatro? Le dice a el de la empresa, me tenés que pagar todas las posibles, toda la ganancia que yo hubiese tenido en este caso. Es decir, yo hubiese alquilado el teatro, yo alquilé el teatro y bueno, hubiese venido gente y toda la plata que hubiese entrado, me la tenés que pagar, porque a vos se te incendió el teatro. Yo no hice nada. Bien, la situación obviamente es, previsiblemente van a llegar a la situación que estoy diciendo yo, que es la misma que terminó diciendo el juez, que dije antes, que es, hay que ver caso por caso, y el juez le terminó diciendo a mí no, digamos, no va a ser responsable porque también, digamos, de pagarte el costo de las butacas que efectivamente no llegan ni a venderse, digamos, porque es algo extremadamente oneroso encima para una persona que ya está sin teatro, y que lógicamente es algo que hubiese impactado que no hubiese ocurrido. Eso es lo que le estoy haciendo el juez. Ay, perdón, estoy reengripado, chicos. Los chicos son de mi edad o más grandes. Bueno, y la solución que utiliza el análisis económico del derecho es análoga a la anterior que acabamos de ver. Hay que ver cada caso y qué hubiese impactado cada una de las partes. Último punto que quiero mencionar. Y estamos bien. Estamos al sobre. Sí, más o menos. Y lo dejo en paz. Es el tema de relacionado con esto, digamos, este último tema, el tema de los contratos de adhesión. Y de los contratos de adhesión, ¿no? Lo que firmamos todos, cada vez firmamos más contratos de adhesión. Tienen una línea telefónica, firman todos un contrato de adhesión. Tienen Flow y esas cosas, todos firmaron un contrato de adhesión, ¿no? El banco, todos firman un contrato de adhesión. Entonces, los contratos ya están hechos y ya los firmamos. ¿Bien? No negociamos nada. A ver, ¿cuál es el tema más o menos? Esos contratos, como ustedes sabrán, siempre como los contratos se interpretan a favor, en contra de quien los redactó, es decir, de la otra parte, y de hecho se suele ser un poco más duro cuando los contratos son de adhesión para con quien lo propone el contrato. Pero no hay que perder de vista que este tipo de contratos tienen muchísimos beneficios. Muchos beneficios para quien de hecho lo termina firmando los contratos. Y eso desde el punto de vista económico. Ustedes imagínense que no puede haber contratos de adhesión. Una nueva ley, pero el nuevo legislador, que es recopado, re bueno, pero como mayoría de nuestros legisladores son unos soberanos burros y viven en la estratosfera, entonces agarran y dicen, no, esto es contrato de adhesión, mirá, tenemos 10 casos de abusos, les cuento este caso dramático, traemos a la abuelita acá, mirá, la abuelita nos cuenta el drama del contrato de adhesión que firmó. Típica cosa que hace, entonces ya está. No más contrato de adhesión. ¿Qué pasa si no hay más contrato de adhesión? Bueno, las partes, la persona que propone, va a tener que ir todas las veces con un abogado. Cada vez a sentarse a redactar y todos tenemos que sentarnos a negociar con las partes. Con la empresa de teléfono, con la empresa de televisión, con la empresa de lo que sea, tenemos que sentarnos a negociar, ¿no? Entonces, por un lado va a ser el costo nuestro de sentarnos a negociar, en el momento terminamos diciendo sí a todo, probablemente, podemos sentarnos a ver, quizá tengamos que ir con un abogado, si no somos especialistas en la rama, o de hecho las personas que no son abogados como ustedes, tienen que conseguirse un abogado, y encima, después el servicio, sin duda, todo tipo de servicios va a ser mucho más caro, porque en vez de sentarse primero y hacer un bendito contrato de adhesión, después pasar por varias partes y decir, bueno, esto somos para todos, van a tener que hacer 100, 200, 3.000, 100.000 contratos. Y como les expliqué hace rato, los contratos son caros. Y eso va a ir indefectiblemente al precio del servicio, el costo del servicio. Al costo del servicio, por lo tanto, el precio del servicio. Entonces, lo que con esto, contrato de adhesión, por más de que a veces nos enseñan bastante en la academia, en la docencia, vamos a odiarlos, a criticarlos, son algo muy bueno y que hacen que prácticamente todo sea mucho menos costoso de lo que sería si no existiera esto. Estos contratos de tómalo o déjalo. Está ahí, vos ponés el gancho o no ponés el gancho y se acabó, no te hace servicio. No hay posibilidad de negociación alguna. Si tuviese esa posibilidad de negociación, uno dice que bueno que sería mucho más costoso todo, para las dos partes y al postre para el consumidor. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno,
Esto pasa rápido, como les dije al principio. Esto obviamente es un pantallazo de distintos institutos. Ustedes habrán visto que varias cosas se los mencioné y se los aclaré. Era a grandes rasgos si esto funciona de esta manera o esto se interpreta de esta manera. Esto ustedes van a ver los textos y van a ver las citas en los textos, o si están en alguna rama del derecho que les interesa, ponerse conmigo el derecho, hay desde lo más obvio que es defensa de competencia, contratos, daños, hasta familia, penal, laboral, de todo se ha escrito un montón de cosas. Si alguno tiene un momento de interés en algo, nos puede mandar un mensaje y le mandamos, si quieren ver del área, ustedes son especialistas, ver miradas, o sea, distintas al respecto. O si quieren profundizar en algo, obviamente también. Pero bueno, no tengo más. Les pido disculpas también por un poco cómo estuve. Estoy, como le dije, bastante engripado. Espero que haya sido, cuanto mínimo, que haya sido leve. Y no haya sido un sufrimiento para ustedes. Bueno, semana que viene es el examen. Estudien. Y bueno, si estudian, van a probar tranquilos. ¿Está bien? Perfecto, Perdón, gracias. el tiempo de examen, El tiempo de examen es la hora, el tiempo de clase, básicamente. No, a ver, esto se os aclaro y yo os aclaro ¿pero siempre cuánto también. dura? ¿Y cuánto dura la clase? 2 horas. El tiempo de clase. Creo que dura 1 hora. ¿Sí? Sí. ¿Quién está diciendo? Ariel. Igual, ahora, una cosa. Y dura 1 hora, me parece. Ok, igual una cosa. Dura Ahora voy a ver si cambiaron. 1 hora desde el inicio. Sí, sí, Desde el inicio. Igual, a ver, aclaro una cosa. Ahora voy a ver si eso me lo cambiaron, porque siempre fue 2 horas. Igual, una cosa les digo. El tiempo que para nuestros exámenes no somos los que tomamos exámenes que los hacen correr con el tiempo. Yo con Eduardo doy clases acá y en otros lugares y de ninguna manera nuestro estilo. Siempre el tiempo que hacemos, si ahora me dicen que es 1 hora, vamos a ver, tocar algo, pero el tiempo de examen siempre sobra. No le va a pasar a ninguno que va a estar corriendo por el horario. No es la forma en que tomamos exámenes nosotros nunca. Generalmente son relativamente pocas preguntas, generalmente incisivas, pero nunca me ha pasado, les puedo decir, nunca me pasó que alguien me diga haya poco tiempo. Se los redondeo de esa manera, ¿ok? En 14 años. Así que no es el estilo en que tomamos exámenes. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bueno, estudian Gracias. y muchos éxitos. Fue un gusto. Bueno, gracias. Buenas tardes, muchas Muy gracias. amable, buenas tardes. Muchas gracias. 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 Hasta luego.